Es tan precioso cuando nosotros nos damos cuenta hoy en día de las cosas que hacíamos antes, que no eran agradables a Dios, y las que hacemos ahora, que sí son agradables a Dios. Pero muchas veces, hermanos y amigos, a veces como que dejamos de poner atención de lo mucho que Dios ha hecho en nosotros, y empezamos como a perder ese agradecimiento de lo mucho que Dios hizo por nosotros. No somos agradecidos, estamos como cayendo en un punto de, bueno, si ya Dios ya lo hizo, ya me cambió, me sacó de donde andaba, pues bueno, está bien. Venimos a la casa de Dios como que si no estuviéramos agradecidos de dónde Dios nos ha sacado. A veces venimos a la casa de Dios tal vez aburridos, tal vez con mucho sueño, no hacemos ni hacemos lo posible para que ese sueño se vaya. Hermanos, hoy me pasó algo, que había un tráfico que yo no hallaba ni por dónde meterme para llegar a la casa de Dios. Y ya son las 6:20 y a nosotros nos toca abrir. Hermanos, no hallaba por dónde. Por una desesperación de que yo es que tengo que estar en la casa de Dios a tiempo. Pero muchas veces venimos a la casa de Dios tarde, con mala gana. Eso no es estar agradecidos de que Dios nos ha dado vida, de que Dios nos ha sacado de la profundidad del mal a la vida eterna. Cuando nosotros nos damos cuenta, hermanos, que Dios, lo mucho que Dios ha hecho en nosotros, nosotros podemos valorar y ponernos atentos de venir sinceramente y con alegría y con gozo a la casa de Dios. Pero fíjense que Pablo escribe esta carta a los de Éfesos, a los santos y a los fieles de Éfeso, y les escribe, no le escribe lo que hemos leído a los que no conocen de Cristo, les escribe a los que ya conocen de Cristo. Les escribe haciéndoles, para hacerles entender de que nuestro Dios les ha dado vida, a pesar, hermanos, de aquella vida miserable que tenían en ese momento los de Éfeso, de una naturaleza que era totalmente para perdición, que a causa del pecado, a causa de allá del huerto del Edén, cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, desde ahí, hermanos, estábamos, dice la palabra de Dios, que estábamos destituidos de la gloria de Dios. Íbamos directamente a un lugar que nadie quisiera estar, o nadie quiere estar allí. Pero Dios, por su abundante misericordia y por su gran amor, Él actuó. Él vino, Él mandó a su Hijo a morir por nosotros, y por eso nosotros somos salvos. Por eso Él dice que Él nos dio vida. Pero mire lo que dice en el capítulo 2. Y Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos, o cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Aún nosotros siendo pecadores, Él vino y murió por nosotros. Aún nosotros sin merecerlo, siendo pecadores, sin merecerlo, Cristo vino y nos dio vida. Hermanos, estábamos muertos totalmente, hablando espiritualmente, en una vida espiritual totalmente muerta. Y cuando hablamos de una vida muerta espiritualmente, se habla de muchas vidas. Hay muchos tipos de vida: vida vegetal, vida animal, vida mental, vida moral y vida espiritual. Y un ser puede estar vivo en
en un sentido, pero estar muerto en otro. Y cuando usted sabe, cuando hay un muerto, un difunto, ese difunto está totalmente muerto. A ese difunto, a ese muerto, se le puede hacer cualquier tipo de cirugía, pero ese muerto no le va a responder. No le va a decir, ay, me duele, porque no hay sensación, no hay vida. El cuerpo está ahí, pero no hay vida. Ahora, cuando nosotros decaemos, o el cristiano decae en una vida espiritual, no quiere decir que falta el espíritu está ahí. Lo que pasa es que el espíritu ya no es, amados hermanos, inoperante a las cosas de Dios. Ya ese espíritu opera en las otras cosas del enemigo, en las cosas del diablo. Cuando hay una muerte espiritual, ya no hay una sensación de sentir cosas buenas en las cosas de Dios. Todo le aburre, no le gusta. Usted se ha dado cuenta, cuando salimos a evangelizar, se les habla de Dios, pero esa persona no reacciona. No hay sensación a una palabra de Dios. Pero háblele de una invitación a una fiesta, ahí sí hay. Ahí sí hay sensación. Ahí sí siente. Pero a una vida íntegra, buscando a Dios, esa persona no quiere responder. No le gusta. Lo ve aburrido y no quiere acercarse a Dios. Cuando la palabra nos dice que en los que estábamos muertos en delitos y pecados, cuando habla de delitos, es cuando esos delitos, no de los delitos que las autoridades terrenales hablan. Delitos es cuando nosotros cruzamos, amados hermanos, una línea retando a los límites de Dios. Cuando nosotros hacemos algo que no es agradable a Dios, nosotros estamos pasando ese límite. Estamos nosotros retando a Dios, como diciéndole, pues no me importa, pues tengo que hacerlo. Pero hay algo en nuestra vida cuando nosotros entramos al área del pecado, es que hemos fallado en los estándares de Dios. Cuando nosotros entramos a esas áreas, es cuando nosotros empezamos a darnos cuenta que nuestra vida empieza a decaer, nuestra vida espiritual. Ya no queremos buscar de Dios, ya no hay ánimos, ya no hay atención en la palabra de Dios, no nos concentramos, no alabamos. Cuando estamos decayendo a una vida espiritual, nosotros mismos podemos darnos cuenta de lo que se siente en el culto, de lo que siente usted al estar escuchando la palabra de Dios. En vez de estar atento, escuchando, estamos platicando, estamos riéndonos, estamos viendo el teléfono. Y hay muchas formas de donde nosotros podemos darnos cuenta que esa vida va al fracaso, una vida espiritual muerta. Pero lo que dice en el capítulo 2, Él nos dio vida a nosotros cuando estabais muertos en nuestros delitos y pecados. El 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Pablo se está refiriendo cuando nosotros, se aplica a nosotros, cuando nosotros andábamos en esa vida anterior. Nosotros, hermanos, andábamos totalmente
llevados por las corrientes de este mundo. Nosotros nos llevábamos, los invitaban los amigos, los compadres, los invitaban a cualquier parte de perdición, nosotros los íbamos. Nosotros nos dejábamos llevar por muchas influencias de este mundo. Pero hoy nosotros entendemos que Dios nos ha dado vida y ahora nosotros no somos llevados por esa corriente. ¿Sabe? Hay una cosa en un río. Un río fluye bajo una gravedad. Y esa gravedad es que ese río fluye para abajo. Nunca va a haber un río que fluya de arriba para abajo. Ese río fluye, tiene una gravedad de abajo, de arriba para abajo. La corriente va, que tiene que correr. Y le digo algo, esa corriente está siendo dirigida por esa gravedad que va para abajo. Pero ahora, cuando nosotros somos dirigidos, o las personas que están siendo llevadas por esa corriente, están siendo dirigidas no por la gravedad, están siendo dirigidas por el enemigo. El enemigo es el que le está enseñando, le está dirigiendo, le está dando la dirección que debe de tomar. Y si usted se deja llevar por esa corriente, si usted se deja llevar por esa influencia, no va a nada bien. Los peces cuando mueren se van, la corriente se los lleva. El cristiano si muere, el diablo fácilmente se lo lleva. Cuando nosotros, hermanos y amigos, nos damos cuenta de las acrecentadas que hoy en día se está dando de parte del enemigo, de parte del diablo, que Dios lo reprenda. Si nosotros no ponemos atención, si nosotros no nos concentramos, si nosotros no nos damos cuenta que podemos, si estamos tal vez llegando a un desánimo o a querer caer a una muerte espiritual, el diablo fácilmente lo va a arrastrar. Si nosotros nos descuidamos en buscar de Dios, si nosotros nos descuidamos de darnos cuenta que Él es el que nos ha dado vida y Él es el que nos sustenta cada día, si nosotros no nos damos cuenta, fácilmente el cristiano, el amigo, va a ser llevado por esa corriente. Y esa corriente no es fácil. Esa corriente es la que el enemigo, el diablo, hoy en día está dirigiendo a todo ser humano a que mate, a que destruya. Problemas en los matrimonios, problemas en los hijos, padres matando a sus propios hijos, vecinos matando a sus otros vecinos. Es una corriente que si nosotros no nos damos cuenta, esas personas están siendo llevadas por esa acrecentada. Y ahora también los cristianos hoy en día se están quedando atrás, están dando lugar a que esa acrecentada pueda llevárselos. Y nosotros no estamos para eso. Nosotros debemos darnos cuenta que el enemigo es el que está dirigiendo todo eso. El enemigo es que le está señalando a aquella persona: mira, vete acá, aquí es mejor, aquí la vas a pasar mejor, aquí te vas a divertir, aquí no te van a decir nada, a la hora que llegues está bien, hagas lo que hagas está bien. Nosotros, hermanos, nosotros mismos a veces le damos lugar al diablo para que él nos empiece a decir: por acá, por aquí. Pero Dios le está diciendo: no, hijo, no allí, no, acá. Aunque te cueste, aunque tengas que sufrir, aunque tengas que luchar y pelear, pero no estás solo, yo estoy contigo. Aunque tengas que pasar por el fuego,
pasar contigo, no te vas a quemar. Aunque tengas que pasar por las aguas, aunque sientas en algún momento que vas a tener el agua por la frente ya que te estás ahogando, pero Dios no lo va a permitir, porque Él le ha dicho: yo les he dado vida y yo lo voy a permanecer ahí en ese punto. ¿Por qué van a morir? Porque se están dejando llevar por el diablo, por esa corriente. Ahora, cuando somos gobernados, o la persona que ha sido llevada o está siendo llevada por esa corriente es gobernada por el diablo. Allá en 2 de Corintios capítulo 4 nos habla del Dios de este siglo. Aquí nos habla del príncipe. 2 de Corintios capítulo 4, gloria al Señor. Y nos dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, gloria al Señor. Dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Capítulo, gloria al Señor, si me pone ahí capítulo 2 de Corintios capítulo 4, verso 4, hermano. Cuando somos gobernados por el enemigo, entramos a una sumisión al diablo por medio del pecado. Hacerle caso a las tentaciones, hacerle caso, a inclinarnos al pecado. 2 de Corintios capítulo 4 dice: y en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, en lo cual es la imagen de Dios. Cuando somos gobernados, cuando la persona es gobernada por el enemigo, a causa del pecado, entra en una esclavitud en el pecado. Una esclavitud que para salirse de eso, dice la persona: no, es que no puedo salir de ahí, no puedo salir de este vicio, se me hace imposible. Yo decía: no puedo ser cristiano porque me gusta demasiado la música y no puedo ir a una iglesia. ¿Qué voy a escuchar? ¿Cómo me voy a sentir? Me voy a sentir aburrido. Era gobernado por el enemigo. El enemigo me decía: lo que estás haciendo está bien, así te vas a sentir bien, pero si vas allá te vas a sentir incómodo, te vas a sentir aburrido, no vas a tener nada que escuchar, no vas a tener nada que leer. Mano, cuando estaba la preciosa palabra de Dios para escuchar, preciosas alabanzas para adorar a Dios, precioso momento, hermanos, que nos regala nuestro Dios para venir de rodillas y pedirle la dirección a Él, pedirle que nos guarde de todas esas acrecentadas del diablo, que nos guarde de ser, amados hermanos, tentados por el enemigo, que nos guarde de ser gobernados por el diablo. Hay tantas cosas que si nosotros nos damos cuenta, hermanos, y andamos a tiempo, nosotros seguiremos adelante sin desmayar, sin decaer en una muerte espiritual, sintiendo siempre que nuestro espíritu va a ser operante, no inoperante, porque cuando la persona está muerta espiritualmente, ya nada siente para las cosas de Dios. Pero si usted está aquí, es porque su espíritu ha sentido y siente estar en la casa de Dios. Es porque su espíritu siente venir a alabar a Dios, a glorificar a Dios, a alabarle, a glorificar y a escuchar la palabra. Eso es bueno, hermano. Si usted está aquí, es porque su espíritu sí siente. Es porque su espíritu sí siente que usted necesita de Dios. No que Dios necesite de usted, porque sabemos que Dios no necesita de nada, ni de nadie. De Dios es todo. Dios lo tiene todo. Dios es el dueño de la plata y del oro. Dios, amados hermanos, es el creador de todo el mundo, de todo lo que en ella hay. Y cuando nosotros nos damos cuenta que nosotros somos los que necesitamos de Dios, que nosotros somos los que tenemos que buscar a Dios con ese corazón,
nosotros nos damos cuenta que debemos mantenernos ahí, fluyendo, buscando de esa presencia, buscando de esa dirección. Es lo que Pablo le escribía a los de Éfeso, no a los que no conocían de Dios. En este capítulo se dedicaba a los que ya conocían de Dios, haciéndoles saber que cuando ellos estuvieron muertos, vino Cristo y les dio vida, que tenían que ser agradecidos, que tenían que en todo tiempo darse cuenta y entender en todo tiempo que a pesar que ellos estaban hundidos en el pecado, a pesar que iban a un fracaso, a pesar, hermanos, que iban a una miserable vida, pero Dios les había dado vida. Y qué bonito cuando nosotros nos damos cuenta, hermanos, de que Dios nos da vida, nos da, así como los de Éfeso les dio grandes privilegios. Y sabe que dice la palabra del Señor que los grandes privilegios que tanto judíos como gentiles reciben de Cristo al convertirse. Esto quiere decir, hermanos, que, y todos sabemos que Cristo no hace excepción de personas. Sea gordito, sea alto, sea morenito, sea grande, sea pequeñito, Dios está ahí para extenderle, para darle vida. Aquel que no conoce de Cristo, aquel que se dé cuenta que es el momento ya de buscar de Dios, porque Dios le está ofreciendo siempre ese regalo de vida, que nosotros, aquel que no conoce de Dios, debe de tomarlo. Y nosotros en la radio, hermanos, siempre predicamos, hacemos la invitación, oramos, pedimos de todo corazón que acepten a Cristo en su corazón, porque sabemos que hoy en día las personas se están hundiendo más y más en el pecado. Personas dentro de las iglesias están prefiriendo inclinarse al pecado, inclinarse a esa correntada del diablo y dejar a Dios. Personas, hermanos, diciéndole a Dios: ya no quiero nada de ti, lo que me da es mejor. Están decayendo en una vida espiritual que no hay salida al final. Están dejando esa ruta, esa puerta que es la vida eterna, que lo lleva a la vida eterna. Estamos dejando, hermanos y amigos, esa oportunidad que Dios nos ofrece en todo tiempo, de darnos cuenta, de entender que Él es el que nos ha dado vida. A pesar de cómo éramos pecadores, Él nos sacó de ahí. Él nos limpió con su sangre que fue derramada en esa cruz. Él nos limpió a nosotros, hermanos. Somos limpios, somos libres por esa sangre de Cristo. Pero muchas veces, hermanos, no valoramos todo lo que Dios hace, todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Muchas veces, hermanos, entramos a una arrogancia de decir: mejor ya no voy a la iglesia, mejor dejo de orar, porque ya tanto le he pedido a Dios esto y nunca me da, nunca sucede. Muchas veces, hermanos, cuando más usted busque de Dios y cuando más el problema, la angustia, la dificultad se le va a hacer grande. Cuando usted tenga más ese amor de buscar de Dios, es cuando los problemas van a venir a su casa, a su familia, a sus hijos, a su matrimonio. Cuando usted siente ese deseo de querer servir a Dios, es cuando el enemigo se le va a levantar, porque él no quiere que vaya en esa dirección correcta. Él quiere que se incline a la dirección incorrecta. Pero si nosotros nos damos cuenta, si nosotros, hermanos, en todo tiempo los estamos escuchando, leyendo, escudriñando las Santas Escrituras, nunca en nuestra vida vamos a perder esa palabra que Dios nos ha dado a nosotros. Y el verso 3 dice: entre los cuales también todos nosotros
vivíamos en otro tiempo de los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. Yo hacía la voluntad que mi carne me decía. Vete a tomar, pon música en cualquier evento, hace bailar a toda esta gente. Yo me deleitaba, me daba gusto, me reía, me sentía, hermano, pero ¿a dónde? Si yo me hubiera muerto ahí, ¿para dónde crees que hubiera llegado? ¿A dónde crees? ¿A vida eterna? ¿A condenación eterna, hermanos? Pero Cristo fue tan bueno que me dio vida. Que me dio vida, hermano. Me sacó de ahí. Y ahora soy nueva criatura. Y ahora puedo decir: Cristo vive en mí. Ahora puedo decir: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Con aquella seguridad, hermano. No dudando. No diciendo a lo mejor de repente la mitad sí, la mitad no. No, hermanos. Porque yo era celoso. Le gritaba a mi esposa, bochornaba a mi esposa delante de la gente. ¿Se imagina usted? ¿Qué criatura? Pero ¿se imagina usted el cambio que Dios hace? ¿Se imagina usted el cambio que Dios hace cuando yo decía? Hubo un hermano, hubo una persona que un día me dijo: no, tú, Wilfredo, algún día tú te vas a hacer cristiano y te vas a predicar. No, le digo, que vamos a creer. Con aquella, como diciéndole: estás loco que voy a estar haciendo yo eso. Hermanos, pero es lo que Dios hace, el cambio en nosotros. Es lo que cuando nosotros, aunque nosotros digamos: bueno, no creo, pero la palabra de Dios está ahí. El propósito que Dios tiene para usted. Usted puede estar ahí diciendo igual: no, yo que voy a estar ahí al frente. Dios tiene un propósito para usted. Para todos, jóvenes, niños. Y Dios ya lo cambió, porque yo sé que ya lo cambió. Y Dios seguirá obrando en su vida. Pero nosotros debemos de seguir adelante, viviendo, no viviendo según a los impulsos de nuestra carne. Porque hay impulsos que llegan a nuestra vida para nosotros perder lo que Dios ya ha puesto en nosotros. Hay impulsos que llegan al matrimonio para perder tal vez la mujer buena que usted tiene, o tal vez el hombre bueno que usted tiene. Hay impulsos que llegan para que usted maltrate a sus hijos. Hay impulsos que llegan para que usted se salga de la iglesia. Hay impulsos que llegan para que usted diga: ya no soy cristiano, mejor me voy a una discoteca. Esos impulsos debemos nosotros de evitarlos, de ser caso a lo que el diablo le dice, a lo que el diablo le esté diciendo, o lo que el diablo le vaya a decir. Porque tenga cuidado, tengamos cuidado, viviendo impulsos, gloria al Señor, viviendo una vida egoísta y sin propósito. ¿Qué propósito va a tener una vida viviendo nosotros en esa vida de amargura, vida de haciéndole casos al diablo? Pero dígame usted, si nosotros somos obedientes y le hacemos casos a Dios, qué maravillas las que Dios hace con nosotros, con nuestra familia, con nuestros hijos. Hermanos, viendo a nuestros hijos adorando a Dios, viendo a nuestros hijos cantándole a Dios en nuestra casa, es lo que dice uno: no, qué precioso es, qué maravilloso es servirle a Dios. A pesar, hermanos, que nosotros estábamos espiritualmente muertos, a pesar que fuimos en algún momento de nuestra vida, antes de venir a Cristo, éramos llevados por las corrientes de este mundo, a pesar que en algún momento fuimos gobernados, guiados por el diablo, pero ahora ya no. A pesar que vivíamos por algunos impulsos que no eran buenos, a pesar que vivimos en una vida egoísta y sin propósito, pero ahora tenemos una vida con propósito, el propósito que Dios tiene para ser salvos y para ser sanos, para ser gloriosos, para hacer honra y gloria a Dios, para adorarle con todo nuestro corazón. Eso, nunca dejar en ningún momento
de lo que Dios ha hecho con nosotros. Y sabe algo, nosotros vivimos todo eso, pero éramos y somos por naturaleza hijos de ira. Dice la palabra al final, en el capítulo 3, de los pensamientos éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Nosotros merecíamos justamente la ira de Dios, hermanos. Nosotros merecíamos totalmente echados desde el primer Adán. No que nuestro Señor Jesucristo se sacrificara por nosotros, pero Él lo hizo. Nosotros merecíamos la justicia de la ira de Dios, y la merecíamos debido a lo que somos por nuestra naturaleza, herencia que nos dejó del pecado de nuestro primer padre Adán. Nosotros reconocemos todo eso, esas historias, que a pesar que el hombre pecó, el hombre desobedeció, pero Cristo fue bueno. Dios es bueno con cada uno de nosotros. Y Dios, hermanos, a pesar de todo eso, a pesar que fuimos desobedientes, a pesar que fuimos pecadores, a pesar de todo eso, y viviendo toda esa vida pecaminosa, horrenda, haciendo cosas desastrosas, pero dijo Dios: yo no me voy a quedar con los brazos cruzados, teniendo una vida de muerte, hermanos. Pero Dios dijo: no me voy a quedar aquí con los brazos cruzados. Él dijo, dice en el capítulo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, Él nos amó primero. No nosotros que vayamos a decirnos que yo le amo a Dios y yo le he amado primero a Dios. Él nos amó a nosotros, porque a pesar de la vida que teníamos, Él entregó su vida por nosotros. A pesar de lo que nosotros éramos, Él nos salvó, Él nos dio vida. Y el 5 dice, y termino acá, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por la gracia de Dios, hermano. No por aquellas cosas que usted está haciendo en la iglesia. No porque usted ha dicho, no, es que soy buen cristiano. No porque yo hago esto, yo llevo esto. No, es por la gracia de Dios. Es porque Él dijo, no, yo mando a mi Hijo. Él envió a su Hijo a morir, a derramar esa sangre. Y por esa gracia nosotros somos salvos. Por ese amor que nuestro Dios nos tiene a nosotros, somos salvos. Yo le animo a usted, sigamos adelante, nunca decaigamos, porque sabe algo, cuando nosotros no conocemos de Dios, nosotros podemos decir tantas cosas, ofendiendo a Dios, porque no hay un espíritu que nos permita o le permita a aquella persona decir, bueno, estoy siendo mal delante de Dios. Pero nosotros ahora sí podemos entender que lo que Dios ha hecho por nosotros es grande. Lo que Dios hizo por nosotros, Él murió en esa cruz, derramó esa sangre y al tercer día resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre, y Él es el que viene, Él es el que va a venir, hermanos, y Él es el que está ahí para ayudarnos, para decirnos, yo no estoy muerto, yo resucité. Él es el que está en todo tiempo dándonos esa palabra, porque dice, gloria al Señor, allá más atrásito en el capítulo 1, 19, y terminamos. Dice, el cual la superminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, por lo cual operó en Cristo,
resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Miren qué precioso. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cuando nosotros, hermanos, aquel que no conoce de Cristo, escucha la palabra, y cuando nos dice allá en Juan capítulo 5, 24, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, ha pasado de muerte a vida. Cuando nosotros oímos la palabra de Dios, creemos en nuestro Señor Jesús, que Él fue el que vino y dio su vida por usted y por mí, nosotros creemos, nosotros pasamos de muerte a vida. Cuando usted creyó, cuando usted escuchó la palabra de Dios, cuando usted dijo, qué maravilloso lo que Dios hizo por mí, yo creo, usted pasó de muerte a vida. Cuando yo dije en algún momento, yo no puedo ser cristiano, yo que voy a estar ahí predicando, pero hubo un momento que escuché la palabra y esa palabra tocó mi corazón y pasé de muerte a vida. Y eso es cuando nosotros ponemos en cuenta lo que Dios ha hecho en nosotros, que no somos salvos por las obras en esta tierra, somos salvos por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé, hermanos, póngase de pie. Si hay alguien que quiera decirle al Señor, yo creo, ¿quién te envió a morir por mí? Y yo quiero entregarte mi vida. Si hay alguien que quiera entregarle la vida al Señor, el corazón, abrirle esa puerta.